Nunca imaginé que aquel viaje de mi madre, forzado por un dolor ajeno, sería el catalizador de mi propia caída, el inicio de una condena silenciosa. Esa soledad compartida, envuelta en la melancolía de su ausencia, desdibujó la frontera entre el amor filial y una conexión tan abismalmente prohibida con mi padre, que aún me persigue como una sombra. Ahora, con el secreto lacerando cada aliento y la premonición de una verdad ineludible, sé que para comprender la fragilidad de mi alma, debo volver a aquel momento fatal donde todo se torció irreparablemente. Aquel instante en el estudio, bajo el velo de la noche y la melancolía de la música clásica, no fue solo un error, fue la concreción de mis fantasías más oscuras, el abismo que habíamos prometido evitar y al que caímos sin remedio. Su mano, antes firme en mi mejilla, se deslizó con una lentitud tortuosa hacia mi nuca, atrapando mi cabello en sus dedos. El roce de su pulgar, esa caricia eléctrica que ya me había atravesado el cuerpo, se convirtió en una invitación irrenunciable. Mis ojos, fijos en los suyos, buscaron una respuesta, una negación que nunca llegó. Solo encontré un reflejo de mi propio anhelo, mezclado con una culpa tan palpable que casi podía saborearla en el aire. Mis labios, húmedos y temblorosos, se abrieron para recibir los suyos. El primer roce fue suave, un suspiro apenas audible, un reconocimiento silencioso de la línea que se desdibujaba. Luego, la intensidad creció. Era un beso hambriento, desesperado, cargado de todo lo que no podíamos nombrar. Sentí el sabor de su aliento, una mezcla íntima de café recién hecho y menta. La fragancia de su loción de afeitar, siempre tan familiar y reconfortante, ahora se mezclaba con el tenue olor a colonia de gimnasio que aún emanaba de su piel, embriagándome y transportándome a un lugar donde las reglas no existían. La seda de mi pijama, ligera y resbaladiza, se convirtió en una segunda piel bajo el roce de sus manos que se deslizaban por mi espalda, atrayéndome más cerca. Sentí el calor de su cuerpo a través de la fina tela, la tensión de sus músculos, el latido furioso de su corazón contra el mío. Era una danza silenciosa de dos almas heridas, arrastradas por una corriente prohibida. Me aferré a él, mis uñas arañando suavemente la tela de su camisa de lino abierta, buscando un anclaje en medio del torbellino. El lino, fresco y algo rugoso bajo mis dedos, contrastaba con la suavidad de la seda que envolvía mi cuerpo. Susurraba su nombre, una y otra vez, una letanía de te amo y esto está mal, una confesión dividida que él parecía entender. Su aliento en mi cuello, el calor de su piel, el roce constante de nuestros cuerpos, todo ello intensificaba la prohibición, la hacía más deseable. Era una perversión exquisita, una traición a todo lo que conocía, y sin embargo, no podía detenerme. La vergüenza me carcomía, sí, pero la euforia de su cercanía era un veneno dulce que anulaba cualquier resistencia. Esa noche, el estudio se convirtió en nuestro santuario secreto, un lugar donde las sombras bailaban y los suspiros ahogados se mezclaban con el silencio sepulcral de la casa. Fue una repetición del pasado, pero magnificada, más intensa, más cargada de desesperación. Él, con su mirada de culpa y su entrega a un placer que sabía prohibido, yo, con mi mezcla de vergüenza y una satisfacción retorcida que me dolía en lo más profundo del alma. La fruta del dragón y las bayas de goji, símbolos inocentes de nuestro primer encuentro, ahora eran reemplazadas por un sabor amargo en mi boca, un recordatorio agridulce de lo bajo que habíamos caído. Los días que siguieron, hasta el regreso de mi madre, fueron una tortura. Cada amanecer traía consigo el peso de lo sucedido, la resaca emocional que nos dejaba a ambos vacíos y culpables. Mi padre apenas me miraba y, cuando lo hacía, sus ojos reflejaban una agonía tan profunda que me destrozaba el alma. Había un velo de tristeza en su mirada que sentía que se estaba ahogando. Él se volcaba aún más en su trabajo, en el gimnasio, en cualquier cosa que lo alejara de la realidad de nuestra casa. Su cuerpo, antes tan atlético, parecía estar adelgazando, sus pómulos más marcados, sus ojos hundidos. Se veía cansado, exhausto, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. La camisa de lino abierta que a veces usaba en casa, que antes revelaba sutilmente su pecho cincelado por el gimnasio, ahora parecía colgar más suelta, como si el vigor de su cuerpo también estuviera siendo consumido por la angustia. Cuando mi madre regresó, la atmósfera de la casa era insoportable. Era un silencio denso, pesado, cargado de verdades no dichas. Mi madre, tan perceptiva, no tardó en notarlo. No eran solo pequeñas sospechas, era una certeza creciente.
un aire de extrañeza que impregnaba cada rincón del hogar. La noche en que el tenedor cayó al suelo y el estruendo rompió el frágil velo de normalidad, fue el preludio de la tormenta. Sus ojos se posaron en nuestras manos, casi como si estuviera buscando alguna señal de la traición que se había cometido. Algo anda mal, dijo su voz tranquila, pero firme, con una autoridad que nunca le había escuchado. Este silencio no es normal. ¿Ustedes dos? ¿Qué está pasando entre ustedes? La verdad que habíamos intentado enterrar tan profundamente parecía estar a punto de salir a la luz, amenazando con destruirnos a todos. Mi padre se tensó, su espalda se puso rígida. Yo sentí un escalofrío. La verdad que habíamos intentado enterrar tan profundamente parecía estar a punto de salir a la luz, amenazando con destruirnos a todos. No, Carmen, no pasa nada, dijo mi padre. Su voz apenas un susurro, tan frágil que sonó hueca, sin la más mínima convicción. Una negación que era, en sí misma, una confesión. Mi madre se levantó lentamente de la silla, sus ojos fijos en los nuestros. Su vestido de noche, de un color esmeralda profundo que siempre le había sentado tan bien, parecía ahora más un sudario que una prenda de vestir, envolviéndola en una aura de tragedia. El collar de perlas que adornaba su cuello, un regalo de mi padre por su 20 aniversario, parecía ahogarla, apretado contra su piel, como si la verdad que pugnaba por salir le oprimiera el pecho. Mírenme a los ojos, exigió mi madre y su voz se elevó, rompiendo el silencio como un trueno. Sus ojos, antes cálidos, ahora brillaban con una intensidad fría y aterradora, pozos oscuros donde se reflejaba la tormenta que se avecinaba. No me mientan. Siento la distancia, la tensión. Siento que algo horrible ha pasado en esta casa. Se acercó a la mesa, sus manos apoyadas en ella, sus nudillos blancos como la cera, como si intentara anclarse a la realidad que se desmoronaba bajo sus pies. Juan, Salma, díganme qué es, por favor. Mi padre se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás con un golpe seco que resonó en el silencio, un eco de la fractura inminente. No hay nada que decir, Carmen, gritó y su voz se quebró, un lamento ahogado que apenas salió de su garganta. Su rostro, antes tan tranquilo, ahora estaba desfigurado por el pánico y la culpa, cada músculo tirante, cada línea de expresión una muestra de su agonía. Y entonces sucedió. Mientras mi padre y mi madre discutían, yo noté algo. Un pequeño objeto brillando bajo la mesa cerca de la silla de mi padre. Era el broche de obsidiana que mi madre solo usaba en ocasiones especiales, un regalo de su abuela. Estaba roto, con una de sus puntas afiladas. No recordaba que mi madre lo hubiera usado hoy, pero la vi llevárselo a la mano mientras entraba en la cocina, como si lo hubiera estado apretando, una forma de contener la furia que la consumía. El broche que solía adornar su vestido ahora yacía en el suelo, como si hubiera sido arrancado con fuerza, un símbolo de una lucha interna, de un secreto desvelado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, helándome la sangre. Lo sabía. Había descubierto algo mientras nosotros estábamos sumidos en nuestra burbuja de culpa, en ese torbellino de deseo prohibido y arrepentimiento. La historia que había querido contar, la que nos había unido en el pecado, ahora amenazaba con destruirlo todo. Mi mirada se encontró con la de mi padre y en sus ojos vi no solo culpa, sino un terror absoluto, un miedo primario que me hizo temblar. El eco del broche al caer resonó en la casa, presagiando una tormenta que estaba a punto de desatarse, una que arrasaría con todo lo que conocíamos. Mi madre siguió su mirada, sus ojos se posaron en el broche roto. Su respiración se aceleró, el pecho subiendo y bajando bajo el fino tejido esmeralda. Lentamente, con una solemnidad que me heló el alma, se inclinó y recogió el fragmento afilado de obsidiana. Lo sostuvo en la palma de su mano, la piedra negra contrastando con la palidez de su piel, como si fuera una prueba irrefutable, una verdad que no podía ser negada. Y esto, Juan, su voz era un susurro gélido, más peligroso que cualquier grito. También es parte del cansancio, o de las preocupaciones de la vida adulta, Salma. Sus ojos, al encontrarse con los míos, eran cuchillos afilados que me atravesaban, escrutando cada rincón de mi alma. La sala se convirtió en un tribunal silencioso, el aire denso con la acusación. El olor a la cena, antes reconfortante, ahora se sentía rancio, un telón de fondo para el drama que se desplegaba. Mi padre retrocedió un paso, tropezando con la silla caída.
Carmen, por favor, Val.